vamos a meternos de lleno en una idea potentísima de Ray Dalio. Y es que, para entender lo que se viene, lo primero es mirar hacia atrás. Así que, prepárense porque nos vamos en un viaje de 500 años por el auge y la caída de los grandes imperios. Y esta es, en el fondo, la idea central de todo. A ver, ¿a quién no le parece que estamos viviendo tiempos únicos, sin precedentes? Bueno, lo que dice Dalio es que la historia está llena de patrones que, créanlo o no, se repiten una y otra vez. Y si logramos entender esas reglas del juego, pues podemos tener una idea mucho más clara de lo que nos espera. Lo más curioso de todo esto es que esta teoría monumental no nació de un libro de texto o en una biblioteca, ¿no? Nació de un verdadero golpe de realidad. Una sorpresa mayúscula que obligó a un jovencísimo Ray Dalio a buscar respuestas en el pasado, específicamente en un año clave, 1971. A ver, pongámonos en situación. El panorama era este. Estados Unidos estaba gastando muchísimo más de lo que ganaba, y sus reservas de oro se estaban vaciando a una velocidad alarmante. Y entonces llega el 15 de agosto de 1971. El presidente Nixon sale en televisión y suelta la bomba. El dólar ya no se va a poder convertir en oro. Para Dalio, que en ese entonces era un corredor de bolsa novato, la lógica era aplastante. Mañana el mercado se viene abajo, seguro. Y ojo, escuchen la sutileza de las palabras. Nixon no salió a decir, oigan, nos quedamos sin oro, así que no podemos cumplir nuestra promesa. Para nada. Lo presentó como una medida para proteger la integridad del dólar. O sea, en la práctica, era un default, un impago en toda regla, pero disfrazado de jugada estratégica. La tensión, imagínense, estaba por las nubes. Pero al día siguiente pasó lo que nadie esperaba. El mercado no solo no se desplomó, sino que se disparó, casi un 25% hacia arriba. ¿Se imaginan el shock? Nada, absolutamente nada tenía sentido. Y fue esa contradicción, ese momento de ¿qué acaba de pasar?, lo que encendió la chispa de su investigación. Tenía que entenderlo. Y para resolver este misterio, Dalio hizo algo que, bueno, muy poca gente hace. En lugar de quedarse pegado a las noticias del día, se fue directo a los libros de historia. Y ahí estaba, lo encontró, un evento que era prácticamente una copia al carbón. Ahí se dio cuenta de que lo que acababa de pasar no era una cosa rara, una anomalía. No, era un patrón. Y la conexión es de verdad asombrosa. Resulta que en 1933 el presidente Roosevelt tenía exactamente el mismo problema. Las reservas de oro se estaban acabando. ¿Y qué creen que hizo? Exactamente lo mismo que Nixon. Rompió el vínculo del dólar con el oro. O sea, Nixon en el 71 no estaba inventando nada. Simplemente estaba siguiendo un guión que ya se había escrito décadas atrás. Como dicen por ahí, la historia no solo rima, a veces es un plagio. Y aquí viene el momento claro de toda esta historia. A ver, cuando un gobierno rompe el lazo con el oro, de repente tiene barra libre para imprimir dinero. Pero claro, la ley básica de la economía es que si hay más billetes circulando, pues cada uno vale un poquito menos. ¿Y qué pasa cuando el dinero vale menos? Pues que todo lo demás, las acciones, las casas, las materias primas, sube de precio para compensar. Esa era la pieza que faltaba, por eso la bolsa subió. Pero ese descubrimiento sobre el dinero, créanme, fue solo la punta del iceberg. Fue el punto de partida que llevó a Dalio a una especie de obsesión. ¿Será que existen otros patrones así de claros, así de predecibles, en el auge y la caída de las grandes potencias y sus monedas? Y bueno, de esa pregunta nació la idea del gran ciclo. Ok, entonces, al mirar nuestro mundo hoy, Dalio identifica lo que él llama una tormenta perfecta de tres grandes fuerzas. Primero, niveles de deuda masivos y la maquinita de imprimir dinero funcionando sin parar. Segundo, una polarización interna brutal, una división social enorme. Y tercero, la tensión de una potencia que está subiendo y desafiando a la que domina el mundo. ¿Saben qué es lo más inquietante? Que esta misma combinación exacta se dio justo antes de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de 1930 a 1945. Bueno, para entender bien este modelo necesitamos un concepto clave, la idea de orden. Pensemos en el orden como las reglas del juego. Por un lado está el orden interno, que son las leyes, la constitución, cómo funciona un país por dentro. Y por otro está el orden mundial, que son los tratados, las alianzas, ese equilibrio de poder que define cómo se relacionan los países entre sí. Entonces, estas tres fuerzas gigantescas, la deuda,
la división interna y el conflicto externo son, básicamente, el motor que pone en marcha lo que Dalio llama el gran ciclo. Y no es algo nuevo, para nada. Es un patrón que se ha repetido con una precisión casi de reloj suizo durante los últimos 500 años, marcando el nacimiento, la gloria y la caída de cada gran imperio que ha existido. Este ciclo de vida de un imperio, si lo pensamos, es como la vida misma. Tiene un comienzo, un punto más alto y un final. Dalio lo simplifica en 3 fases súper claras. Vamos a verlas rápidamente. La primera fase, lógicamente, es el auge, el ascenso. Pensemos en una nación con hambre de crecer. La gente tiene buena educación, trabaja duro, hay respeto por las leyes. Y todo esto, ¡pum!, desata una ola de innovación, de productividad. Empiezan a comerse el mundo en el comercio. Construyen un ejército poderoso para proteger sus rutas y sus ciudades se convierten en los centros financieros del planeta. Después, claro, llega la cima, el apogeo. Pero aquí el éxito se vuelve peligroso. La misma prosperidad empieza a plantar las semillas de la futura caída. La gente se vuelve un poco complaciente, se endeuda para vivir mejor de lo que puede, la diferencia entre los más ricos y los más pobres se convierte en un abismo, y mantener el imperio, ser el policía del mundo empieza a costar más dinero del que entra. Y finalmente, el declive, la caída. Las deudas ya no se pueden pagar. Las burbujas financieras explotan. ¿La solución desesperada? Imprimir dinero como si no hubiera un mañana, lo que destruye el valor de la moneda. La sociedad se parte en dos, con conflictos internos muy fuertes. Y justo en ese momento de debilidad, la potencia dominante se vuelve un blanco fácil para sus rivales. Muchas veces, es una gran guerra la que termina de pasar la estafeta y da inicio a un nuevo orden mundial. Y ojo, que nadie piense que esto es solo filosofía barata. Dalio respalda toda su teoría con datos, con muchísimos datos. Creó una especie de examen médico para los imperios basado en 8 métricas súper importantes que miden todo. El nivel de educación, la innovación, el poder económico, el poder militar, todo a lo largo de la historia. Y cuando se aplica este examen, los resultados son de verdad reveladores. Miremos, por ejemplo, solo una de esas métricas, la participación en el comercio mundial. La barra de Estados Unidos y la de China están prácticamente al mismo nivel. Es una foto perfecta, clarísima, de lo que significa una transición de poder en pleno gran ciclo. Ok, acabamos de hacer un viaje de 500 años en un par de minutos. Ya vimos el patrón, vimos los datos, pero claro, la pregunta del millón es, ¿y ahora qué? ¿Qué significa todo esto para el mundo de hoy? ¿Cómo se puede navegar un momento como este? Esa es la pregunta que está en la mente de todos, ¿no? Si la historia de verdad nos sirve de mapa, ¿en qué punto exacto de ese mapa estamos ahora mismo? Y más importante aún, ¿qué nos dice ese mapa sobre las curvas peligrosas que se ven más adelante en el camino? Pero, y esto es súper importante, Dalio insiste mucho en que la historia es una guía, no una sentencia de muerte. O sea, el declive no tiene por qué ser inevitable. El ciclo puede ser mucho más suave o mucho más violento dependiendo de las decisiones que se tomen hoy. El futuro depende de cómo se manejen esos signos vitales de una nación. Al final, Dalio reduce toda esta enorme complejidad a 2 principios que, bueno, suenan casi a consejo de la abuela, pero que son increíblemente profundos. Para que una nación pueda sortear estos tiempos, básicamente necesita hacer 2 cosas. Primero, ganar más de lo que gasta. Y segundo, tratarse bien entre su gente. Suena fácil, ¿no? Pero conseguir esas 2 cosas es, quizá, el desafío más grande de todos. Lo que nos deja con esta última reflexión, que es muy potente. Al final del día, tal vez la guerra más grande de una nación no es contra un enemigo de afuera, sino contra sí misma. Contra esa tentación de vivir a crédito, de fracturarse por dentro y de patear para adelante las decisiones difíciles. Una idea que, bueno, resuena con una fuerza increíble hoy en día. Y me parece un punto final perfecto para este análisis.